Lindo ya y hermoso segundo día de la semana, hoy lunes. Y bueno, hoy estamos ya entrando a esos periodos proféticos de lo que iba a pasar con estos dos testigos. Dos testigos que han sido los grandes acontecimientos y en las cuales hoy en día ya podemos decir que realmente han sido esos testimonios que el Señor nos ha dado a través de su palabra, de todo lo que iba a pasar y aún lo que tiene que suceder. Pero hoy, para llevar a cabo estos periodos proféticos, nuevamente, Pastor Raúl, bienvenido. Gracias, Pastor. Y gracias. Gracias, Pastor, por la invitación. Y es un privilegio poder estar con usted, poder compartir el estudio de esta semana. Muy interesante, Pastor. Hemos estado hablando de los dos testigos, y los dos testigos ya hay periodos proféticos. Amén. Cómo es que a través de hoy de la lección estaremos viendo cómo es que el enemigo ha intentado durante todos estos siglos apagar la palabra. Que la palabra no se predique, que la palabra no siga adelante. Y ha intentado destruir a todos aquellos instrumentos humanos que Dios ha usado, Pastor, para llevar el mensaje adelante. Así es. Pero sabemos a través de la palabra de Dios que la palabra de Dios siempre prevalecerá sobre todas las cosas. Así es. ¿Qué le parece si oramos? Sí, claro, Pastor. Y Vamos a orar. Bendito Padre, alabado y glorificado y bendecido sea su nombre. Le damos gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de estar aquí estudiando el estudio de la escuela sabática junto con nuestros hermanos. Gracias, Señor. Nosotros reconocemos, Señor, que nosotros no hay ningún mérito, no hay nada bueno en nosotros. Que si estamos aquí, Señor, es por tu amor, por tu misericordia, los méritos de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y gloria por los siglos de los siglos. Permita, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe hoy. Que Él sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Que nosotros solamente seamos el medio y el instrumento que tú uses, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar hoy con nuestra escuela sabática. Nos toca día lunes, periodos proféticos. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3. Y después vamos a ir a Apocalipsis 12, 5 y 6. Apocalipsis 11, 3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. En profecía, días o años. Luego en Apocalipsis capítulo 12, versículos 5 y 6. Apocalipsis 12, 5 y 6 dice: y ella dará a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Vamos al versículo 14 y 15, ahí mismo de Apocalipsis 12. Y si se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que velase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Vemos, Pastor, que en esos versículos bíblicos nos está diciendo que siempre a la iglesia que predica la palabra de Dios, Satanás va a perseguirla. Satanás va a poner obstáculos,
para que la palabra de Dios no se siga predicando. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo usa Satanás todo esto? Imponiendo, no pidiendo permiso, imponiendo, matando, forzando a la gente, tratando de que la imagen de Dios sea borrada de la mente de los seres humanos y poniendo miedo a los que predican la palabra de Dios. Mire lo que dice la lección. Los 2 testigos profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Apocalipsis 12:3. Este es el mismo periodo que los 42 meses durante los cuales los gentiles, los que se oponen a la verdad de Dios, pisotearán la ciudad santa. Apocalipsis 11:2. Los enemigos de Dios pisotearán la verdad de Dios durante 1260 días. Y aquí nos los multiplique 42 por 30, 1260. Cada día simboliza un año. En la profecía Apocalipsis y los 2 testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, profetizan contra ellos durante este mismo tiempo. Pero más abajo nos dicen Apocalipsis 12:6 y al 13 dice, habla de 1260 días de persecución para el pueblo de Dios. Apocalipsis 12:14 habla de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 13:5 habla de 42 meses. En Apocalipsis 11:2 y 3 dice, encontramos que se mencionan tanto los 42 meses como los 1260 días. Todas estas profecías describen diferentes aspectos del mismo periodo distinto. Y abajo nos dice, los decretos de los hombres sustituyeron a los mandamientos de Dios. Las tradiciones humanas eclipsaron la sencillez del Evangelio. La Iglesia romana se unió al poder secular para extender su autoridad sobre toda Europa. Durante estos 1260 años, la palabra de Dios, sus 2 testigos, se vistió de silicio. Sus verdades quedaron ocultas bajo un vasto cúmulo de tradiciones y rituales. Estos 2 testigos seguirán profetizando. La Biblia seguirá hablando, aún en medio de esta oscuridad espiritual. La palabra de Dios se conservó. Había quienes la apreciaban y vivían según sus preceptos, pero en comparación con las masas de Europa eran pocos. Y aquí habla de los valdenses, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Wirico y muchos otros, Juan Calvino y Juan Carlos, Wesley y una multitud de otros reformadores fueron fieles a la palabra de Dios tal como ellos la entendían. Y aquí vemos, pastor, que un tiempo de oscuridad en el 538 a 1798. Antes de empezar, creo la primera lección se dijo del caballo negro, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 y 6. Dice que habla de un tiempo de oscuridad espiritual. Hubo una persecución tremenda. Y seguirá viéndolo, pastor. Seguirá viéndolo. Mientras exista este mundo, va a haber una persecución. Y Satanás va a intentar de todas maneras y por todos lados, de que la palabra de Dios no siga predicando. Pastor, y a veces pensamos y digo, bueno, eso pasó en el pasado, pero hoy para nuestros días, en la etapa que estamos viviendo, no va a volver a pasar. Muchos predicando de paz. No, pastor, vienen tiempos terribles para los cristianos, para los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, vienen días tremendos para los que guardan los mandamientos de Dios. La verdad, pastor, que yo creo que vemos, aunque ya dijimos que esos 2 testigos es la palabra de Dios, pero vemos a las personas que se usan y que de una forma son las que buscan o buscamos conservar la verdad, porque buscamos la verdad. Pero al mismo tiempo hay otros que quieren destruir la verdad y creen y piensan que destruyendo al que predica la palabra o la verdad, ya van a callar todo. Y no es así. Estamos mirando cómo
a un Apocalipsis, ya que estamos hablando de esos periodos proféticos, habla Juan, o el ángel a Juan, sobre lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Y la verdad es de que, aunque este gran apóstata, este poder, buscó de una manera acallar, como le decían a los apóstoles, ya no prediquen de Cristo, váyanse, pero no prediquen, no hablen de Cristo. Cristo era la misma palabra, Cristo era ese mensajero de Dios. Y de igual manera, hoy en día, la palabra o la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios mismo quien busca a través de ella enseñar al hombre a corregirlo, a llevar una vida santa, a buscar la santidad de Dios a través de ella. Pero hoy hemos estado observando y hemos escuchado cómo este otro poder religioso, y digo otro porque en verdad es el que ha buscado cómo acabar con la palabra de Dios. Pero toda la historia profética que nos habla o nos está hablando el capítulo 11 de Apocalipsis y aún el capítulo 12, nos está llevando a ver claramente que es el mismo hombre que se deja usar por Dios, el cual quiere exaltar la palabra de Dios y ponerla en primer lugar. Pero ahí es cuando el enemigo de Dios se ha interpuesto, se ha enojado. Y muchos, como ya hemos visto entre lo que fue el sábado y el domingo, cómo se han interpuesto para quemar, para acabar con la palabra. Pero en sí Dios usa al hombre para poder darle el conocimiento a la humanidad, a la sociedad. Y esto de que arrojó agua el dragón, no sabemos que el agua es símbolo y que significa multitud de gente, personas que fueron atrás de aquellos grandes y santos hombres de Dios para callar la voz, para calmar en sí ese mensaje que Dios ha querido dar desde el inicio del pecado y la rebelión. Ese es el conflicto que estamos viendo en sí de la palabra de Dios. No porque Dios haya hecho el conflicto, sino el enemigo que ha hecho ese conflicto porque Él no quiere en realidad que el hombre llegue a ser salvo. Y aún la sierva del Señor también nos habla y nos dice en este libro, Profetas y Reyes, página 393, la Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. Solamente ella. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo. Allí es donde algunos aún no quieren ni reconocer, aunque sabiendo que este libro en realidad nos ha traído tanto conocimiento y tanta verdad de lo que hoy vemos. Ya está escrito en este libro. Acontecimientos que ya se anuncian y cuya aproximación hace temblar la tierra y desfallecer de temor los corazones de los hombres. Muchos científicos, grandes hombres, se dan cuenta de que algo raro está pasando. Y cuando van a la palabra de Dios se encuentran con la respuesta, pero no la aceptan porque están más afanados en la ciencia, en lo que ellos han creído y han pensado, cuando la misma Biblia nos habla de todos los sucesos que tienen que pasar para que entonces venga el fin. Y esto es lo que hoy en día está llevando a ir en contrapunto con este mismo libro, porque aunque el libro está marcando los pasos que estamos viviendo, no lo aceptan, no lo quieren, no lo creen, aunque lo ven. Y Jesús dijo, ojos tienen,
pero no ven. Entonces, ¿qué más podemos decir de esta hermosa Biblia? Miren, ¿cómo lo dice la profeta del Señor en este otro libro? Estas otras letras, el deseado de todas las gentes. La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. y esto es verdad. Por eso, hermanos, cuando tú vas a la Biblia y tú ves los mandamientos del Señor y ves los mandamientos que otros tienen, que otros quieren obedecer, y los obedecen porque les conviene, unos porque sienten que es algo que ellos deben de hacer por amor a Dios, pero no están cumpliendo en realidad lo que Dios manda. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. ¿Cómo pueden decir estas personas que aún haciendo un lado los verdaderos mandamientos de Dios, y ellos tienen otros mandamientos que les han hecho, que se han hecho y que guardan, pero guardan rencor al ser humano, aquellos que también predicamos la verdad y hablamos de la verdad? Hay un odio que llega hasta querer aniquilar, querer matar, querer destruir. Y como les decía, creen que acallando esa voz que habla la verdad, ya lo van a acabar todo. Y no es así, porque hay un libro, hay un escrito que va a despertar a otro y que va a enseñar a otros de su error. Por eso es que Pedro llegó a decirle a los judíos: ustedes mataron al Hijo de Dios. Ustedes fueron los asesinos de aquel mensajero, de aquel Mesías. Y hubo arrepentimiento. Dios quiera que así suceda. Por eso es que ella dice, en esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. Es lo mismo que está pasando. Hoy en día, como ya dije, muchos no quieren obedecer los mandamientos de Dios, y otros que han puesto ya y han agregado o han quitado cosas a estos mandamientos, que en verdad cuando nosotros vemos ahí en Éxodo 20, estos mandamientos son unos mandamientos que cuando los analizamos nos lleva realmente a sentir, a querer vivir como Dios lo manda, el amor a Dios y el amor al prójimo. Que a unos pues eso es lo que han pasado, que ahora ya no más 2, ya 10 no hay, no más 2. Pero si tú analizas bien esos 2, tú vas a comprobar que esos 2, allí en esos 2 están metidos los 10 mandamientos. Amén. Así es de que, mi hermano, la verdad no se acallará, porque Dios es el mismo inspirador de la palabra. Miremos esta otra cita. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Esto ya lo hemos hablado. Vea la historia y ve cómo es que buscaron destruir la palabra de Dios, y junto con la palabra a aquellos individuos, a aquellos reformadores que en realidad estaban llevando estos mensajes. A ver, creo que ya me la cambiaron. Estábamos ya en la tercera. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Ese es el Dios de orden. Ese es el Dios que realmente obedecemos. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que Él permite o deja que las cosas sucedan, o simplemente Él dice esto no. Y hoy en día vemos cómo aún
Hoy por hoy la palabra de Dios, aunque a través de las profecías, todavía continúa y nos seguirá dando y enseñando estas grandes verdades. Por eso te invito para que estudies esas profecías, para que entendamos la realidad de lo que Dios quiere en este tiempo, en ti, en mí y en todo aquel que quiere conocer la verdad. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.